Y en este momento, ahora sí, damos por iniciada nuestra sesión. Por favor, la editorial, maestro Alberto. Muchas gracias, presidente. Es realmente muy placentero comenzar esta jornada de esta noche con un editorial relacionado con los paradigmas en imagenología. Si algo le ha cambiado el mundo del ejercicio de la profesión de los médicos, ha sido la aparición de la imagenología en cualquiera de sus variantes. Siempre recordamos que la única imagen que nosotros podíamos obtener era la radiológica a través de los rayos X. Bueno, y luego de la aparición de los ultrasonidos, el mundo prácticamente nos cambió a todos. Y pasamos de ser quizás una ultrasonografía que ayudaba al médico, ahora es el médico que prácticamente depende de la imagenología para realizar su diagnóstico. Y así había un editorial por ahí muy famosa del profesor Ipsville de una obstetricia dependiente de la ultrasonografía a una ultrasonografía dependiente de la obstetricia. Es como un camino inverso, ¿no? El hecho es que todos los trabajos de investigación nos han sumergido en el mundo de varios paradigmas. El primer paradigma que yo diría es el de que las imágenes que nos proporciona el ultrasonido son imágenes inequívocas. En segundo lugar, que lo que proporciona la biometría es de una exactitud impresionante, incuestionable, que las variantes de ultrasonografía Doppler nos permiten hacer infalibles en los diagnósticos. Han aparecido paradigmas que tienen que ver con algoritmos y calculadoras, ¿no? Que nos llevan a nosotros a hacer diagnósticos prácticamente a través de la computadora, quitándole quizás la autonomía pensante del médico. Bueno, y por otra parte aparecen índices de riesgo y la dependencia de medidas. Todo el mundo busca un número mágico para hacer un diagnóstico. En el campo de la medicina perinatal, en el campo de la medicina en general. Dame un número que me diga a mí que estoy en el diagnóstico correcto. Y es allí donde entonces existe un pensamiento que yo quiero dejar muy claro esta noche, sobre todo para nuestros alumnos, que es que seguimos la corriente de los paradigmas, los seguimos divulgando y haciendo a nuestros colegas cada día más dependientes de esos paradigmas y no los dejamos pensar o marchamos contracorriente. Contracorriente, ¿qué significa? Tener un juicio crítico sobre las cosas que nosotros leemos. El ejercicio clínico, el ejercicio científico, el análisis, la deducción, la inducción, toda esa serie de procedimientos que hacen que el sistema nervioso del médico se active en la búsqueda de un cuadro que sea compatible con los hallazgos que está obteniendo a través de diversas técnicas para hacer el diagnóstico correcto y implantar la terapéutica adecuada. Debemos alejarnos de la figura del caballo de carrera que usa gringolas o le colocan gringolas. ¿Para qué? Para que no vea hacia los lados. Y el médico no puede adoptar esa actitud de no ver hacia los lados. Cada trabajo que llegue a sus manos, búsquenle, háganle un juicio crítico. Y sobre todo, es un pedido que siempre le hago a mis alumnos y a mis colaboradores. Ayúdennos a encontrar las patas de la mesa que cojean en nuestros proyectos de investigación. Porque gracias a ese espíritu inquisidor, ese espíritu cuestionador que tienen los colaboradores y los alumnos, nosotros podemos conseguir el mejor camino para ir contracorriente y romper un paradigma. Muchas gracias. Se ha dicho, maestro. Excelente. Bueno, pues
como bien lo citaba hace un momento, le decía, nos hace falta a todos y siempre viene bien el poder hacer una reflexión. Y por eso le agradecemos esta editorial, maestro Alberto. En este momento, bueno, pues lo que vamos a hacer es continuar con nuestra labor, continuar con lo que tenemos preparado para esta noche, en voz de nuestro queridísimo amigo, el doctor Bruno Sagastegui Aguilar, originario de Trujillo, Perú, quien es médico radiólogo, especializado en radiología, posgrado en ultrasonido, maestro y doctor en medicina, director y profesor en ultrasonido abdominal y ginecobstétrico por APCA, Inteleos USA, experto en ultrasonido abdominal, colaborador para exámenes de certificación para Latinoamérica por APCA, experto universitario en ecografía musculoesquelética en LASUS USA y Murcia, España. Profesor de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Ultrasonido, a la cual pues también pertenece nuestra Federación Mexicana, conferencista nacional e internacional en ultrasonido diagnóstico, colaborador permanente de Sonoworld USA con conferencias y casos de ultrasonido, así como colaborador permanente del portal de Flaus. Miembro de sociedades como la Nacional, en su caso, de Perú en ginecología y obstetricia, medicina, incluso, como dije ya y cité antes, de la Federación Latinoamericana y de la Federación Mundial, entre muchas otras. Un historial que es de mucha importancia para nosotros, dado que eso nos habla de la experiencia que ha recogido nuestro queridísimo amigo el doctor Bruno Sagastegui. A recomendación del doctor Huerta, bueno, pues ustedes saben que en la Federación Mexicana, en nuestras federaciones, contamos con amistades, con lazos, y bueno, pues justamente uno de esos lazos ha sido nuestro queridísimo amigo el doctor Huerta, quien nos ha hecho la recomendación, lo digo así, doctor Sagastegui, la recomendación explícita de que, bueno, pues tenía un representante en Perú que podía sumarse a esto que ya nos llamamos nosotros plataforma latinoamericana. Doctor Sagastegui, para nosotros en la federación y para todos los amigos que, como puede ver, no solo están en esta plataforma de México, sino de Latinoamérica también, pues nos da mucho gusto y nos sentimos complacidos de que haya aceptado nuestra invitación. Bienvenido y bueno, sabemos que el tema es por demás extenso, pero con la experiencia que usted tiene y la capacidad, nosotros estamos seguros de que vamos a llegar a buen puerto. Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches con todos, especialmente al doctor Jorge Estrada por la invitación, siendo él parte y presidente, obviamente, de la Federación Mexicana de Sociedades y Colegios de Ultrasonido de México. Agradecer la invitación, siempre llano a participar en eventos académicos, como le digo siempre a todos mis alumnos y a todos los colegas, como el doctor Moncayo, el doctor Alberto Sosa Olavarría, que la verdad que es un placer encontrarlo acá, hace años que no lo veo. Yo llevé unos cursos cuando recién iniciaba, antes de ser radiólogo en Lima, con el doctor Moisés Guamán. El doctor Olavarría iba bastante a Lima, y ahí tuve el placer de conocerlo y algunos cursos como ecocardiografía y otros más. Así es que es un gran honor estar junto a ustedes, que les interesa la parte ultrasonográfica. Y más nada, soy siempre atento a cualquier interrogante. Y en esta oportunidad, pues voy a hablar sobre lo que es la patología nodular focal hepática. Creído conveniente en separarla entre quísticas y nodulares, y esta vez voy a hablar sobre nodulares porque en realidad es muy extenso. Y lo que quiero que quede claro es que siempre el radiólogo o el imagenólogo tiene que tener la parte clínica de lado. Es fundamental. A diferencia que a veces cuando informamos resonancia, tomografía, rayos X, mamografía,
que no tenemos al paciente al lado para sacarle el dato clínico importante para poder hacerle un correcto diagnóstico diferencial, la ecografía es una arma muy importante al momento de hacer el diagnóstico, porque tenemos al paciente al lado y podemos sacar la información. Si no es al mismo paciente, a su familiar más cercano que conozca la enfermedad de este. Así es que agradezco nuevamente la invitación y cuando gusten para iniciar la conferencia. Por favor, doctor Bruno, la sala es suya. Adelante. Bueno, vamos a iniciar hablando sobre lo que es la importancia de la ecografía en la patología nodular hepática. Siempre he sabido que es un dolor de cabeza en la parte radiológica y específicamente en la ecografía cuando estamos ante un nódulo hepático. Si bien es cierto que tenemos que tener en cuenta que no todas son imágenes típicas al momento de hacer el ultrasonido, muchos son hallazgos atípicos y hay una gran incertidumbre entre poder definir qué tipo de lesión es. Esto aunado que personalmente lo digo, algunos colegas clínicos que, por ejemplo, refieren pacientes a nosotros, les gusta que tratemos de llegar lo más posible a un diagnóstico por ultrasonido, si bien es cierto que sabemos que la ecografía no es un diagnóstico anatomopatológico, pero no solamente hay que bastar en colocar que es un nódulo hepático, sino hay que tratar de llegar usando todas las armas habidas y por haber, en este caso el ultrasonido, para llegar a un diagnóstico. Esa lesión, la mayoría ya seguro la puede haber visto, es casi típica. Ponemos un zoom para tratar de ver algunas características morfológicas, pero siempre está la incertidumbre, ¿no? ¿Será 100% lo que estoy pensando? ¿Tengo alguna duda? ¿Qué otro examen adicional puedo realizar? ¿Qué otro dato clínico de relevancia me sirve para poder encontrar alguna pista más para dar un diagnóstico redondeado al clínico que me lo está solicitando? Y de acuerdo a esto hay que tener en cuenta que las lesiones nodulares son un grupo heterogéneo de patologías que van desde las lesiones típicamente benignas solitarias hasta metástasis múltiples de una gran variedad de tumores primarios. También hay que recordar que las lesiones hepáticas pueden ser infiltrativas o también causar efecto de masa, ser solitarias o múltiples, benignas o malignas, como lo refería anteriormente, y que la evaluación de las lesiones hepáticas toma en consideración sobre todo la apariencia o morfología en modo B, y la vascularización con la parte de Doppler. Vamos a dar al final la respuesta a estas 4 imágenes. De repente alguno ya tiene alguna respuesta, pero casi todas se parecen. Casi todas se parecen. He cogido a propósito imágenes de diferente diagnóstico, pero casi de apariencia similar en cuanto a la morfología, pero tienen un diagnóstico muy, muy diferente. Lo veremos al final de la charla. Comenzaremos a hablar de algunos tumores benignos. Dentro de esta lista hablaremos sobre el hemangioma, el adenoma y la hiperplasia nodular focal, que son los más frecuentes en nuestra consulta diaria en la sala ecográfica. Recordad que los hemangiomas, también llamados malformaciones vasculares hepáticas, son lesiones vasculares benignas frecuentes. Generalmente estas lesiones, como la mayoría de estas que vamos a ver, son hallazgos incidentales, es decir, muchas veces el paciente no refiere síntomas al momento de estos hallazgos ecográficos. Desde la perspectiva de la radiología es muy importante tratar de dilucidar si es un hemangioma o si es algún otro tipo de neoplasia. Los hemangiomas también son mucho más frecuentes en mujeres, en una relación de 5:1, y rara vez se observan en niños pequeños, pero el hemangioma hepático infantil es el tumor vascular hepático benigno más común. También hay que recordar que hay algunas asociaciones del hemangioma hepático con hemangiomas extrahepáticos, con la telangiectasia hemorrágica hereditaria, con el síndrome de Casabach-Merritt, que cursa con hemangiomas gigantes sobre todo, y con algunas derivaciones arterioportales hepáticas. Con respecto a la patología, es importante tener en cuenta que los hemangiomas son de origen congénito, no neoplásico, y casi siempre pertenecen al subtipo cavernoso. Y recordar que el riesgo sanguíneo es predominantemente arterial, así como sucede en otros tumores hepáticos.
y la ubicación preponderantemente de estas lesiones son a nivel periférico. Hay varios subtipos, ¿no? El clásico, el típico, y luego tenemos el hemangioma hepático atípico. Dentro de los más frecuentes tenemos el hemangioma hepático gigante y el hepático relleno instantáneo, que va hasta un 16%. Y tenemos otros más raros, como el que presenta a nivel líquido-líquido, que dentro de él va a presentar un pequeño hemangioma, que es muy raro. Podemos encontrar hemangiomas hepáticos en 2 o 3 en número, pero encontrar más de 10 ya es muy raro, pero puede pasar, y se llamaría una hemangiomatosis hepática. Ecográficamente, estos son las lesiones nodulares típicas de algún hemangioma que nos gustaría ver y que diagnosticamos generalmente de forma muy sencilla, ¿no? Predominantemente son lesiones hiperecogénicas, típicamente bien definidas, a veces los bordes son un poco difuminados. Hay un 10% de estos que pueden ser hipoecogénicos, que generalmente se deben a un fondo estetósico, ¿no? Donde el parénquima hepático en sí da una mayor ecogenicidad y por lo tanto da un contraste diferente que los hace más hipoecogénicos. Y con respecto a la vasculatura, puede mostrar vasos de alimentación periféricos sobre todo. Entonces, en todas estas imágenes, ustedes están viendo, imágenes nodulares predominantemente hiperecogénicas. Algunas tienen zonas hipoecogénicas, pero los bordes son casi bien definidos en todas. Pueden ejercer de acuerdo al tamaño un efecto de masa, inclusive puede desviar un poco las estructuras vasculares aledañas. Pero acá les traigo otras imágenes en las cuales son de diagnóstico anatomopatológico de hemangiomas, pero son atípicos. No son los que se describen comúnmente, en las cuales hay lesiones completamente heterogéneas, con zonas hipo e hiperecogénicas. Los bordes son algunos difuminados, tienen un mayor componente graso. La vasculatura, como ven acá, es completamente periférica, ¿sí? En la vasculatura, en la lesión que muestro acá en el puntero, tiene un halo hipoecogénico, generalmente suelen ser por zonas respetadas no esteatóxicas del hígado. Y acá otra imagen heterogénea con vascularización periférica, dos imágenes nodulares, una de mayor tamaño, también heterogéneas, que se resultaron siendo hemangiomas atípicos, ¿no? Y acá también tenemos otra, casi predominantemente hipoecogénica. Entonces, no nos gustaría cruzarnos con estas imágenes, ¿no? Con este tipo de lesiones, no serían concordantes con un hemangioma típico. Estas son imágenes de hemangiomas típicos, en las cuales, como ven abajo, en el primer video que está corriendo, hemos utilizado inclusive un traductor lineal de alta frecuencia. Tenemos un traductor que va de 5 a 18 MHz, y como mencionaba la literatura, estos hemangiomas suelen ser de distribución periférica. Entonces están pegadas a la cápsula y por tanto se pueden definir todo el contorno y la ecogenicidad, ¿no? Acá tenemos otro hemangioma ya visto con traductor convexo, igual con un súper detalle, predominantemente hiperecogénicas, hacen efecto de masa sobre la vasculatura, y al estudio Doppler, tanto Color como Power, tienen casi nula vascularización interna y sobre todo presentan vascularización periférica. En realidad, lo he colocado en la literatura porque es importante tenerlo en cuenta, sobre todo cuando se correlaciona con las fases tomográficas, porque en Perú al menos no se realiza la ecografía con contraste, con las microburbujas, pero hay que recordar que en la fase arterial hay un discontinuo realce nodular periférico, como ven en la imagen, más hiperecogénico el borde, irregular, y conforme avanza la parte venosa, portal y retardada, comienza a rellenarse de forma homogénea, constante, y suele verse más hiperecogénico que el tejido hepático adyacente, ¿no? Eso es lo característico del hemangioma. Entonces, recordar que suelen ser pocos, no son múltiples, suelen ser predominantemente periféricos, con bordes bien definidos y con escasa vasculatura interna o nula, y predominantemente vascularización periférica. Con respecto a los adenomas hepáticos, también se llaman adenomas hepatocelulares. Son tumores benignos, generalmente inducidos por hormonas. Este es un detalle muy importante que hay que tener en cuenta con respecto a la epidemiología.
Los tumores suelen ser solitarios también, tienen predilección por la hemorragia y deben diferenciarse de otras lesiones hepáticas focales porque éstas requieren un tratamiento que ya lo vamos a ver más adelante. Se desconoce la incidencia de los adenomas hepáticos, pero todos los estudios tienden a demostrar que ya no solamente va del predominio femenino por el uso de anticonceptivos orales, sino también comienza a haber un incremento de la prevalencia de los hombres por el uso de los anabólicos, de los esteroides. También es importante el rol que va a jugar acá la obesidad y el síndrome metabólico como factores de riesgo emergentes para los adenomas, ¿no? Entonces, como a no saber la literatura, pensar en toda mujer en edad fértil, usuaria de anticonceptivos orales, ante una masa hepática, primero hay que sospechar de un adenoma. Luego también pacientes que llegan al consultorio, que lo hemos visto, ¿no? Que están bien inflados, ¿no? Bien mochetudos, no sé cómo se dice en México, ¿no? Bien fortachones, ¿no? Generalmente se están ciclando con algún tipo de esteroide. También pensar que pueden haber algún problema nodular hepático. Enfermedades de almacenamiento de glucógeno tipo 1, tipo 2, la obesidad, el síndrome metabólico y también la diabetes mellitus. Recordar que estos adenomas hepáticos suelen ser solitarios, ¿no? Y grandes en el momento del diagnóstico, entre 5 a 15 centímetros. Con mayor frecuencia tienen una ubicación subcapsular en el lóbulo derecho hepático y a menudo son masas pseudoencapsuladas bien definidas y redondeadas. Puede haber también en algunos casos alguna calcificación distrófica ocasional y cuando son múltiples, que se considera eso cuando son mayor de 10 adenomas, se debe utilizar el término de adenomatosis hepática. Con frecuencia se observan lesiones múltiples en pacientes con enfermedad de almacenamiento de glucógeno tipo 1. Recordar también que esta lesión es bien delimitada, a menudo es subcapsular, con coloración amarillenta a la macroscopía debido a la grasa que frecuentemente es abundante y a la falta de bilis. Y el cambio hemorrágico es frecuente en los adenomas, sobre todo cuando superan los 10 centímetros. Y el tumor puede estar rodeado también por una pseudocápsula fibrosa. Estos datos son muy importantes que tenemos que tener en cuenta para luego el diagnóstico ecográfico. Entonces hay que tener en cuenta que el adenoma suele presentarse como una masa solitaria, bien delimitada y heterogénea, en el contexto sobre todo de una paciente femenina en edad fértil, usuaria de anticonceptivos orales. Puede ser también esta masa hipoecogénica, como ven en la imagen, en las imágenes superiores, tanto el Doppler como el modo B, completamente hipoecogénicas, los bordes bien definidos, casi en un 20 o 40% de los casos. También suelen ser hiperecogénicas, hasta un 30%, a menudo debido al gran componente graso, ¿sí? Presentan vascularización un poco errática, tanto intra como perinodular, y también puede haber otro tipo de presentación de adenoma, en la cual se ve un halo hipoecogénico, que sería el hígado preservado sin grasa, ¿no? Un halo hipoecogénico. Y el Doppler color, como les decía, puede mostrar sinusoides perilesionales. Acá tenemos una serie de adenomas, ¿sí? Son predominantemente heterogéneos. Los bordes son casi siempre bien definidos. La vasculatura va a depender. Si son completamente homogéneos, suelen ser muy vascularizados de forma central y periférica, pero conforme estos son más grandes, comienzan a tener zonas de necrosis en su interior, zonas de hemorragia, y esas zonas obviamente de hemorragia van a ser avasculares, ¿no? Miren acá, todas las lesiones son heterogéneas con áreas anecoicas internas que nos estarían hablando de zonas de hemorragia. Acá tenemos otro adenoma de mayor tamaño, casi en el segmento 6 a 7, un halo hipoecogénico delgado y regular, separado ahí, predominantemente ecogénica la lesión. Acá es más ecogénica, con zonas hipoecogénicas internas. Este también es bien definido, efecto de masa, heterogéneo, pero predominantemente hipoecogénico. Y este otro adenoma es ya casi en 50% del adenoma presenta una hemorragia, que se traduce como imágenes anecogénicas. También hay que recordar que en ultrasonido contrastado, en la fase arterial, suele ser hipervascular, que es similar a la hiperplasia nodular focal, aunque los adenomas suelen mejorar, es decir, suelen lavarse mucho más rápido. En la fase venosa, portal y retardada, el llenado es centrípeto, ¿sí? Opuesto a la hiperplasia nodular focal, es decir,
van de lo externo hacia lo interno, hasta rellenarse completamente, inclusive ser un poco isoecogénicos con respecto al hígado circundante. Con respecto a las complicaciones, hay que recordar que puede haber ruptura espontánea y otras raras tenemos que estos adenomas pueden degenerar en carcinomas hepatocelulares, particularmente en hombres usuarios de anabólicos. Entonces, recordar, típicamente el adenoma suele ser subcapsular, presenta una cápsula o pseudocápsula, ¿sí? Tienden a presentar hemorragia, ¿sí? El flujo, si es heterogéneo por presencia de zonas de hemorragia, pues va a ser predominantemente en la periferia, ¿no? Y lo más frecuente, digamos, es de que sea heterogéneo. Puede ser hipo o hiperecogéneo. Importante acá el dato, importantísimo el dato de la parte epidemiológica. Usuario de anticonceptivos orales o en varones usuario de anabólicos. Pregunten y van a ver que les van a dar en el clavo. Con respecto a la hiperplasia nodular focal, es una lesión masiva regenerativa del tejido hepático y es la segunda lesión hepática benigna más común, siguiendo al hemangioma. Muchas de las hiperplasias nodulares tienen características radiográficas muy puntuales, pero algunas lesiones pueden tener un aspecto atípico, así como hemos visto en el hemangioma y también en el adenoma. El reto en nosotros para el diagnóstico es cuando son presentación atípica. Estas hiperplasias suelen ser asintomáticas, como la mayoría, salvo que sean muy grandes, y que por lo general estas hiperplasias no requieren tratamiento. Las hiperplasias se encuentran con mayor frecuencia en adultos jóvenes y de mediana edad, con una fuerte predilección por las mujeres, y en los hombres puede ocurrir aproximadamente un 15% en un rango entre 10 y 20. Recordar que los estrógenos exógenos no van a causar aumento ni la presencia de estas lesiones en el hígado. La ocurrencia aislada es la más común, pero también en un 20% puede ser múltiple y generalmente lo encontramos asociada a otras lesiones nodulares, típicamente con los hemangiomas. También estudios recientes han demostrado que esta entidad puede ocurrir de nuevo, ¿sí? Con un agente quimioterápico que es utilizado para el cáncer de intestino y otro tipo de cáncer. Y también, como las otras entidades, esta se asocia casi en un 25% aproximadamente a otras entidades, siendo la más común a la presencia de hemangiomas hepáticos. Con respecto a las manifestaciones clínicas, como le mencioné, se encuentran incidentalmente como el resto de lesiones nodulares o presentan, debido al efecto de masa por el tamaño, pueden causar dolor en el cuadrante superior derecho casi en un 20%. Y a diferencia de los adenomas, estas hiperplasias rara vez se complican con ruptura espontánea y hemorragia y por lo tanto no darían mucha sintomatología. Con respecto a la patología, hay que tener en cuenta que se cree que el origen de estas hiperplasias se debe a un crecimiento hiperplásico de hepatocitos con un sistema de drenaje biliar ya de por sí malformado, posiblemente a una respuesta o a una malformación arteriovenosa preexistente. Aparte, hay que tener en cuenta que el riesgo arterial se deriva de la arteria hepática y el drenaje venoso se dirige a las venas hepáticas. La hiperplasia nodular no tiene irrigación portal. Entonces, la hiperplasia nodular focal se divide en dos tipos. La típica, que es en un 80% de los casos, menos mal, y la típica en un 20%. Entonces, con respecto a la típica, tenemos que es una masa, es bastante grande, con márgenes bien delimitados, pero no es encapsulada. El rasgo característico suele ser una cicatriz central prominente con tabiques fibrosos radiantes, pero recordar que esto solamente se presenta en menos del 50% de los casos. O sea, no esperemos encontrar el signo de la rueda de carreta en todas las hiperplasias nodulares focales. Y también hay que tener en cuenta que presentan una arteria central grande con una rueda en radios, con flujo centrífugo, como les mencioné, sin venas porta. Y recordar que no hay potencial maligno. En cambio, con respecto a la hiperplasia nodular típica, pueden carecer de cicatriz central, pueden carecer de arteria central, que eso lo hace más complicado para poder hacer el diagnóstico diferencial con otro tipo de lesiones nodulares. Puede aparecer como una arquitectura nodular anormal, con proliferación colangioareolar normal,
Y las características atípicas también pueden incluir pseudocápsula, heterogeneidad de la lesión, generalmente observado en el adenoma. Recuerden que el adenoma es más heterogéneo que las otras lesiones. Falta de realce de la cicatriz central y grasa intralesional. Los nódulos pueden crecer y desaparecer y también pueden aparecer nuevos nódulos incluso después de la resección. Otros hallazgos más atípicos están las variantes telangiectásica, la variante mixta hiperplásica y adenomatosa, y las lesiones con atipia hepatocelular de células grandes. Entonces, es importante para el hallazgo ecográfico tener en cuenta que esta hiperplasia anular focal, en la obtención de todas las imágenes que podemos realizar, es esencial para evitar intervenciones innecesarias. Es decir, no confundirlo, por ejemplo, con un adenoma, que recuerden, si es que hay una hemorragia extensa, es muy heterogéneo, si sospechamos, por ejemplo, más adelante vamos a ver de una lesión maligna, no podemos confundirlo porque nos va a cambiar la forma de hacer el tratamiento en los clínicos. En mujeres en edad fértil, el adenoma hepático es el principal diagnóstico diferencial y la biopsia de este último puede resultar en hemorragia. O sea, hay que hacerle biopsia porque pienso que es una HNF y resulta ser un adenoma. Entonces, por eso es importante saber qué lesión nodular estamos observando. También es importante señalar que el 20% de los pacientes con hiperplasia tendrán múltiples lesiones y en un 23% pueden estar asociados a los hemangiomas. O sea, ecográficamente, tanto la hiperplasia nodular focal como su cicatriz es variable la presentación. Generalmente podemos encontrarlo como imágenes hipoecogénicas de bordes irregulares y la cicatriz central un poco más hiperecogénica. Algunas lesiones también están bien delimitadas y se ven fácilmente, pero hay otras que son más difíciles, como vamos a ver en otras imágenes, que suelen ser inclusive isoecogénicas con respecto al tejido hepático circundante. Las lesiones detectables característicamente mostrarán una cicatriz central con desplazamiento de la vasculatura al estudio Doppler. Sin embargo, estos hallazgos se observan solo en escaso 20% de los casos. En estas imágenes de acá, estamos viendo una lesión nodular casi isoecogénica con respecto al tejido hepático circundante, pero lo que llama la atención es de que ejerce un efecto de masa, en este caso sobre la vena cava inferior, desplazándola. Y que el estudio Doppler está mostrando, si se dan cuenta, hay una imagen hiperecogénica central y hay algunas imágenes vasculares tipo radio, ¿no? Que nos harían sospechar en esta patología, teniendo en cuenta también la epidemiología del paciente, ¿no? ¿Qué características clínicas tiene el paciente? Pero en realidad yo les digo que estas imágenes son lo que más vemos. Miren acá, imagen nodular irregular, de bordes un poco difuminados, es heterogénea, pero predominantemente hipoecogénica, y en el centro una imagen más hiperecogénica y irregular. Al estudio Doppler color están viendo la misma lesión, pero hay algunas imágenes vasculares tipo radio, desde el centro hacia la periferia. Lo mismo sucede en esta otra lesión en la parte inferior, que es mucho más grande, que es más notoria, tiene un halo hipoecogénico también alrededor ahí, y la vasculatura es casi similar. Pero donde va a quedar mucho más claro es en el video. Miren el modo B. Tienen que tener un equipo de muy buena resolución, tienen que tener paciencia, hacer un buen barrido de todos los segmentos hepáticos para que no se les pase este tipo de lesiones. Miren ahí, es la misma lesión, pero miren con el flujo arterial grueso que va hacia la parte central, ahí lo están viendo, y la imagen en radio, desde la parte central hacia la periferia. El típico, digamos, en vasculatura en rueda de carreta. Y el de abajo, la lesión, tienen el modo B, haciendo también un poco desplazando la vasculatura circundante, isoecogénica predominantemente, sino que el efecto de masa y la vasculatura es lo que llama la atención para hacer el diagnóstico diferencial. Eso es lo más frecuente que vamos a ver. Con respecto al ultrasonido con contraste, recordar que en la fase arterial temprana
muestra típicamente un llenado centrífugo arterial temprano, es decir, del centro hacia afuera, tipo radio. Podemos ver a veces la cicatriz central, ¿ok? Podemos ver el vaso prominente. Luego el llenado ya es centrífugo, opuesto al hemangioma y al adenoma. Se torna completamente toda la lesión nodular con un gran realce, ¿no? Es más hiperecogénico. Luego mantiene un realce sostenido en la fase venosa portal, que a diferencia del adenoma, comienza a tener un lavado mucho más rápido. Y puede haber una cicatriz sin realce, ¿no? En la última imagen de acá están viendo que casi es isoecogénica la lesión con respecto al parénquima. Entonces recordar que en la hiperplasia nodular focal, ¿sí? Puede ser única o puede también estar asociado a otras lesiones nodulares, típicamente con los hemangiomas. Pueden ser predominantemente hipoecogénicas, pero en mayor frecuencia son isoecogénicas, ¿sí? Tienen una cicatriz central, en menos del 20%, pero la tienen, y el estudio Doppler, en este caso el estudio Power Doppler, tienen una circulación o una vasculatura de distribución en rueda de carreta, es decir, del centro hacia la periferia, dando el diagnóstico más específico para este tipo de lesiones. Recordando que no es lo más frecuente, pero ya tenemos más la sintomatología del paciente, que casi es asintomático, pero nos ayuda la parte clínica en cuanto a los antecedentes, que es muy importante, podemos llegar a un diagnóstico más cercano. Con respecto a los tumores malignos, también hay una serie de tumores que pueden invadir al hígado. Hay que recordar que la mayoría de tumores malignos les gusta infiltrar al hígado y que las metástasis, es decir, el tumor secundario en el hígado, es mucho más frecuente que las lesiones primarias hepáticas. Vamos a hablar sobre el carcinoma hepatocelular. Recuerden que es la primaria más común en el hígado, generalmente y hartamente asociado a la cirrosis, tanto de etiología alcohólica como viral. Constituye aproximadamente el 5% de todos los cánceres debido a las altas tasas endémicas de infección por hepatitis B y también últimamente por hepatitis C. Es el quinto cáncer más común en el mundo y es la tercera causa más común de muerte relacionada con el cáncer, después del cáncer de pulmón y estómago. La incidencia de este tipo de carcinoma hepatocelular va aumentando, como les dije, debido a que aumenta también la infección por hepatitis C. La prevalencia va aumentando de esta patología conforme aumenta los casos por infección crónica de hepatitis B, que es la más común, que se presenta en un 80% en todo el mundo, ¿no? Y la prevalencia más alta se encuentra en Asia. En los países occidentales la tasa es menor y el alcohol representa la mayor proporción de casos. Los factores de riesgo incluyen, como ya hemos visto, en primer lugar, infección por hepatitis B, C, alcoholismo, colangitis biliar, toxinas alimentarias, atresia biliar congénita, algunos errores innatos del metabolismo, obesidad, diabetes mellitus y síndromes colestásicos crónicos. Es importante tener en cuenta que típicamente se da en adultos de mediana edad o en ancianos, un promedio de 65 años, más común es en hombres, en un 75%. Los adultos jóvenes de entre 20 y 40 años que contrajeron el virus de la hepatitis B por transmisión materno-fetal tienen mayor riesgo de hacer hepatocarcinoma en lugares donde la infección crónica por hepatitis B es endémica. El tumor también puede ocurrir en la población pediátrica, sin embargo, hay que tener en cuenta que es el segundo tumor hepático primario pediátrico, pues el más común es el hepatoblastoma. Y también hay otra variante del carcinoma hepatocelular, que es el fibrolamelar, que es una variante distinta, no asociada con cirrosis, y tiene diferentes factores demográficos y de riesgo, ¿no? Acá esta imagen, este texto rectangular es muy importante tenerlo en cuenta. El origen de los carcinomas hepatocelulares está relacionado con ciclos repetidos de necrosis y regeneración. Necrosis y regeneración, independientemente de la causa, y que los genomas de la hepatitis B y de la C contienen material genético que pueden predisponer a las células a que acumulen mutaciones o alteran el control de crecimiento, lo que permite un segundo mecanismo por el cual la infección con estos agentes predispone al hepatocarcinoma. En cuanto a las manifestaciones clínicas, pues obviamente es variable. En países del primer mundo, donde tienen mucho lo que es la parte preventivo-promocional, suelen hacer los diagnósticos muy precoces, porque hay un screening, digamos, ¿no?
importante, pero en los que no, generalmente ya es presentación tardía. Los pacientes acuden con síntomas constitucionales, inclusive propio de la cirrosis, ictéricos, con hipertensión portal por la invasión de la vena porta, puede haber trombosis portal, hepatomegalia, con una masa presente, o también dolor por hemorragia por este tumor. Con respecto al hepatocarcinoma, hay que tener en cuenta que los carcinomas hepatocelulares suelen aparecer como masas pálidas dentro del hígado, suelen ser unifocales, multifocales o difusamente infiltrantes al momento de la presentación. En cuanto al crecimiento macroscópico, estos se clasifican en 3 subtipos: el nodular, el masivo y el infiltrativo. Cada uno tiene diferentes características radiológicas y el subtipo infiltrativo es el de crecimiento de múltiples nódulos diminutos en todo el hígado o en todo un segmento hepático. Y este es el que, de verdad, es un reto para hacer el diagnóstico, porque claramente en un fondo de un hígado cirrótico es muy difícil de hacer la disquisición entre dónde empieza la alteración de un hepatocarcinoma de esta estirpe frente al tejido cirrótico que ya está presente. Y microscópicamente, pues van desde bien diferenciados a indiferenciados, ¿no? Entonces, en la primera imagen tenemos el multinodular, en la segunda tenemos el tipo masa o masivo, y en el tercero tenemos el infiltrativo. Recordad también que en estos casos de hepatocarcinoma, los niveles de alfa-fetoproteína están elevados en casi un 50-75% de los casos. Entonces, el masivo es una gran masa, puede tener necrosis, gracia y o calcificación. En el nodular, que es multifocal, múltiples masas de atenuación variable, también puede haber necrosis central. Y en el difuso o infiltrativo, pueden ser, como les mencioné, difíciles de distinguir de la cirrosis asociada. Algunos autores los han llamado hepatocarcinoma de tipo cirrótico mimético o hepatocarcinoma de tipo cirrosis. Es muy difícil de, sobre todo por ecografía, de hacer esa disquisición. Entonces, punto número 1, tener en cuenta un hígado de fondo cirrótico. El hepatocarcinoma frecuentemente lo encontramos en pacientes con cirrosis de cualquier estirpe. Pueden ser pequeños focos de hepatocarcinoma, hipoecogénicos en comparación con el hígado normal. Las lesiones son más grandes, son más heterogéneas debido a esta fibrosis. Puede haber cambios grasos, necrosis y calcificación. Puede haber un halo también periférico de hipocogenicidad con preservancia de la grasa focal. Y también el difuso puede ser difícil de identificar o de distinguir de la cirrosis de fondo. Este, por ejemplo, es el multinodular. Miren, de fondo, miren el parénquima hepático, tipo fibrótico, irregular o reticular grueso, los bordes también irregulares, y presentan múltiples nodulaciones, ¿no? Aparte, estamos viendo acá ascitis en este paciente. Tenemos el de tipo de masa, masivo, ¿sí? Que suele ser heterogéneo, con zonas un poco hipoecogénicas en el centro, porque puede haber también necrosis y hemorragia, recuerden, por el tamaño de la lesión. El trasfondo sigue siendo un hígado cirrótico, una sola masa. Y el que es más difícil es un parénquima heterogéneo con el fondo de otro parénquima heterogéneo. Entonces, completamente está en masa un poco focalizada, de mayor heterogeneidad, irregularidad, ¿no? En esas dos imágenes, podemos pensar que es un hepatocarcinoma de tipo infiltrativo o cirrótico mimético, como dicen los autores. Con respecto a la ecografía con contraste, en la fase arterial hay un realce arterial por neovascularización, completamente hiperecogénico, miren acá. En la fase venosa portal comienza a haber disminución de la ecogenicidad en relación ya al hígado de fondo, es decir, comienza a haber un lavado. Puede haber trombo mural o tumoral, perdón, que puede ser visible, y luego comienza a ser la lesión ya completamente hipoecogénica. Es decir, casi las lesiones malignas tienden a tener un lavado muy acentuado. Se han descrito también variantes con hipovascularidad en fase arterial sin realce, o también puede haber realce arterial pero sin lavado.
Entonces, lo más frecuente que uno puede encontrar es el hepatocarcinoma en un fondo de un hígado cirrótico. El más frecuente que encontramos nosotros, al menos, es la de masa única, de gran tamaño. Recuerden que puede haber el multifocal y el tipo infiltrativo. El colangiocarcinoma intrahepático, que es una de las variantes del colangiocarcinoma, son 3 tipos, es el que nos aboca en este caso por estar completamente dentro del hígado. Se considera como cáncer de las vías biliares, son tumores epiteliales malignos que surgen del árbol biliar, que excluyen a la vesícula y a la ampolla de Vater. El colangiocarcinoma, segunda neoplasia hepatobiliar primaria más común, debajo del hepatocarcinoma, suelen tener mal pronóstico y alta morbilidad. Y aunque el colangiocarcinoma es raro, hay variaciones regionales significativas en cuanto a su incidencia, con altas tasas en el sudeste de Asia y Oriente Medio, y una incidencia que varía entre 0.3 a 6 por 100.000 habitantes por año. Igual puede presentarse en personas de edad avanzada. Estas lesiones malignas son en personas en edad avanzada, una edad media de 65 años aproximadamente, predilección por el sexo masculino, corresponden a un 15% de todos los tumores hepáticos primarios y a un 3% aproximadamente de todas las neoplasias malignas gastrointestinales. Y los factores de riesgo para colangiocarcinoma, como la éstasis biliar y la inflamación crónica del epitelio biliar, se identifican como características comunes a esta lesión maligna. Y todas las que están en este cuadriculado, como la enfermedad de Caroli, quiste del colédoco, algunas toxinas, infecciones virales, son los factores predisponentes para poder tener mayor riesgo de tener este colangiocarcinoma. Igualito acá, con respecto a la enfermedad inflamatoria intestinal, el colangiocarcinoma se desarrolla en 1 de cada 100 a 200 pacientes. Hay una relación altísima entre estas dos entidades, lo cual significa que hay una posibilidad 4 veces mayor que de los pacientes que no tienen enfermedad inflamatoria intestinal. La colitis ulcerosa también tiene un mayor riesgo de tener colangiocarcinoma en comparación con los pacientes que tienen enfermedad de Crohn. Estos datos, aunque parezcan redundantes, colegas, es muy importante que lo tengan en cuenta cuando uno comienza a hacer las preguntas o el interrogatorio básico antes de hacer la ecografía. Igual, con respecto a lo que es las manifestaciones clínicas, son tardías, generalmente, son lo que prepondera acá es la ictericia indolora, puede haber también escalofríos, ¿no? El color ictérico obviamente en las escleras, puede haber fiebre, ¿sí? Baja de peso, náuseas, dolor en el cuadrante superior derecho por hepatomegalia, por la presencia del tumor, que es muy importante tener en cuenta. Con respecto a la localización, tenemos que tener en cuenta que hay de localización intrahepática en un 10% de los casos, con respecto a la extrahepática, de forma periliar en un 70%, este es el clásico conocido como el tumor de Klatskin, que involucra la confluencia del conducto biliar y proximal a la inserción del conducto cístico, y el distal, que se da en un 20% de los casos, que ya es distal a la inserción del conducto cístico. Con respecto a la apariencia, va a variar de acuerdo al patrón de crecimiento. Entonces acá tenemos un patrón de crecimiento tipo masa o formador de masa, que requiere la literatura. El otro que es netamente periductal, tipo infiltrativo. Y el otro que es netamente intraductal, de crecimiento intraductal. Entonces acá tenemos el tipo masa, ¿sí? Que es una masa, un tumor completamente homogéneo, puede haber ecogenicidad intermedia, suele haber también un halo hipoecogénico de parénquima hepático comprimido, miren el efecto de masa que hace sobre las estructuras adyacentes, suelen ser bien delineados, el contorno suele ser irregular, puede haber también retracción capsular, ¿no? Y que si está presente esta retracción capsular, como lo ven acá, es típicamente de estos colangiocarcinomas y nos podría ayudar a diferenciar de otras entidades tumorales. Con respecto a la infiltración intrahepática periductal, este es el conocido como el tumor de Klatskin, donde muchas veces no vamos a encontrar una masa bien definida, sino una distorsión de la arquitectura hepática asociado o no a una dilatación
de los conductos biliares intrahepáticos. Miren acá estas imágenes, ¿no? Aquí igual en la pieza anatómica, de anatomía patológica, una cicatriz irregular, completamente que infiltra y dilata los conductos biliares intrahepáticos. Acá parece haber una lesión un poco isoecogénica con un pequeño halo que está delimitando esta lesión, pero lo que llama mucho la atención es la dilatación de los conductos biliares. Acá igual, miren esta lesión casi isoecogénica con respecto al parénquima hepático, ¿sí? Miren, de forma irregular, comprime las vías biliares, y en los videos están viendo claramente cómo ejerce efecto de masa esa lesión. Miren cómo dilata la vía biliar intrahepática. Y este tipo de presentación es la más típica que encontramos. Y el intraductal, que para nosotros es raro, también podemos encontrar con una lesión tumoral dentro del conducto hepático, ¿ok? Que obviamente va a ocasionar una dilatación de este y también de la vía biliar intrahepática. Suelen ser estos tumores hiperecogénicos, ¿no? En comparación al tejido hepático circundante. Acá hay otra lesión tumoral dentro del conducto hepático. Acá también tenemos otra lesión tumoral, ¿no? Y se relaciona con la dilatación de la vía biliar intrahepática. Con respecto a la ecografía de contraste, igual en la fase arterial hay un realce periférico irregular en anillo. Miren, acá es más hiperecogénico que en la parte central, ¿sí? Hay un hiporrealce heterogéneo central. Y en la fase venosa portal, en la fase también de retraso, hay una disminución de la ecogenicidad en relación con el hígado de fondo, es decir, lavado. Otra vez, así como el hepatocarcinoma, las lesiones malignas suelen tener en la ecografía contrastada una fase de lavado muy consistente. Entonces recuerden que lo más frecuente es asociarlo con tres tipos, ¿no? El colangiocarcinoma de tipo masa, el periductal infiltrante y también el intraductal, ¿no? Estas imágenes son de una masa formadora de colangiocarcinoma, es el tipo 1, ¿no? De una masa. Ya para ir terminando, tenemos el hepatoblastoma, que es generalmente dado en niños. Es el maligno primario más común en esos niños menores de 4 años. El dato principal es acá tener una masa abdominal indolora y alfa-fetoproteína elevada. Es un tumor de origen embrionario, la mayoría de los casos se observan durante los primeros 18 meses de vida y el diagnóstico en la edad adulta es extremadamente muy raro. Puede diagnosticarse inclusive prenatalmente. Existe una ligera preponderancia masculina en la relación de 3 a 2. También puede haber predilección por el lóbulo derecho del hígado. Igual, la mayoría de estos niños presentan distensión abdominal por la gran masa abdominal palpable asintomática, dolor abdominal, anorexia, vómitos, ictericia, pirexia, anemia, dolor de espalda, pubertad pseudoprecoz en los casos que se deba a una secreción crónica de gonadotrofina, del gonadotrofina. Con respecto a macroscópicamente, estos hepatoblastomas suelen ser masas grandes, son bien circunscritas, generalmente son únicas con una superficie de corte homogéneo, ¿no? La clasificación histológica del hepatoblastoma es complicada, pero se puede llegar a un punto en el cual podamos definir que hay subtipos identificados como el epitelial, que es el más común. En cuanto al fetal, da el mejor pronóstico. Tenemos el embrionario y el de células pequeñas indiferenciadas, que son de peor pronóstico. Y el de tipo mixto, que suelen ser epiteliales y mesenquimales, y las calcificaciones son más comunes en el tipo mixto, ¿no? Con respecto a la patología, es importante tener en cuenta que la excepción del subtipo indiferenciado de células pequeñas, el pronóstico es independientemente de la histología, cuando se ajusta al género y a la edad del estadio. Igual, como otro tipo de lesiones, hay que tener en cuenta las asociaciones que tiene el hepatoblastoma con otras entidades, como el síndrome de Beckwith-Wiedemann y hipertrofia observada en un 2% de los pacientes con hepatoblastoma, adenomatosis poliposis familiar, síndrome del alcoholismo fetal, prematuridad y bajo peso al nacer, síndrome de Gardner, enfermedad por depósito o almacenamiento de glucógeno o atresia biliar.
Igual, ecográficamente, una masa de tejido blando predominantemente ecogénica, recordar también la edad del paciente. Los tumores suelen ser más heterogéneos mientras más grandes sean, y por lo tanto la ecogenicidad es muy variable. Cuando son grandes tienden a ser relativamente bien definidos. Y las clasificaciones intralesionales pueden ser visibles como áreas de sombreado, ¿no? Sombra acústica posterior. Entonces, acá se muestran casos de hepatoblastoma con una vasculatura predominantemente periférica, de bordes casi definidos, pero predominantemente heterogéneo. Igual acá. Miren esa lesión grande, heterogénea, los bordes casi siempre son bien definidos, la vasculatura en esta lesión es predominantemente hacia la periferia. Entonces, tenemos que recordar que el hepatoblastoma es el tumor más frecuente en la edad pediátrica. Suelen ser grandes, suelen ser únicos, casi siempre son heterogéneos, pero los bordes son bien definidos. Y para terminar, las lesiones malignas tenemos los secundarismos, las famosas metástasis. Recordar que estas son entre 18 y 40 veces más comunes que los tumores hepáticos primarios, que va a haber diferente forma digamos, de presentación, tanto en los estudios ecográficos, tomográficos y resonancia. La demografía de los pacientes con metástasis hepáticas van a reflejar la de las primarias subyacentes, obviamente, y por lo tanto la incidencia va a aumentar conforme aumente la edad. Igual, con respecto a las manifestaciones clínicas, sobre todo estas suelen ser asintomáticas hasta que la enfermedad ya sea avanzada, y también van a depender de acuerdo a cuál es el cáncer primario, ¿no? El foco primario. Dependiendo de la carga metastásica hepática, si esta es muy grande, la presentación de los síntomas relacionados con enfermedad hepática puede incluir dolor y sensibilidad localizados debido a la distensión de la cápsula de Gleason, una función metabólica hepática alterada, puede haber ascitis, puede haber escalofríos, una fiebre baja, todo va a depender, en primer lugar, de acuerdo al tumor primario, y en segundo lugar, de acuerdo a cómo esté comprometido el parénquima hepático. Estos son los principales cánceres primarios que les gusta invadir al hígado. Ahí tienen toda una relación de ellos. En el tracto gastrointestinal, sobre todo el carcinoma colorectal y el adenocarcinoma ductal pancreático. También está el cáncer de mama, pulmón, el genitourinario, el melanoma también es muy frecuente. Algunos sarcomas, carcinomas adenocorticales. El cáncer testicular también invade al hígado, ¿no? Casi todos los cánceres les gusta invadir al hígado. Y esto es muy importante tener en cuenta porque hay una alta prevalencia de lesiones hepáticas benignas que pueden malinterpretarse como evidencia de enfermedad metastásica. Por eso es puntual y de vital importancia hacer digamos, una historia clínica detallada, pero focalizada a lo que uno quiere encontrar para no meter la pata, porque no todo vamos a mandar a otros estudios o a biopsia. Hay que tratar de llegar en lo posible al diagnóstico con las armas que tenemos. Y esto es importante hacerlo porque drásticamente va a cambiar el estadio del paciente y por lo tanto las opciones al tratamiento. Hay hemangiomas hepáticos en menor grado, algunas hiperplasias nodulares focales que también son frecuentes que sean fuentes de confusión. También recuerden que hay lesiones pseudo o pseudolesiones, por ejemplo, las que son las zonas, los focos no esteatóxicos o la zona libre de esteatosis o también las zonas focales de esteatosis. También nos llevan a confundir con hacer un buen diagnóstico diferencial de esta lesión. Por lo tanto, es fundamental comprender los distintos aspectos de la enfermedad metastásica. Y acá tenemos ya, para terminar, cómo se ven por ecografía. Si se dan cuenta, es muy complicado tratar de decir, mira, estas son lesiones hipoecogénicas, estas van a ser típicas de cáncer de mama, estas son hiperecogénicas, tipos de cáncer de ovario. Es muy complicado. Pero, según la literatura, nos dan algunos tips, algunas luces sobre cuál es más o menos orientar el diagnóstico. Redondeadas y bien definidas, generalmente hacen efecto de masa, con distorsión de los vasos adyacentes. Predominantemente suelen ser hipoecogénicas, casi un 65% de los casos.
halo hipoecogénico debido a un hígado comprimido y sin grasa. Las apariencias quísticas calcificadas, infiltrativas y ecogénicas también pueden presentarse, pero son las menos comunes. La ecografía con contraste tiene características similares a la tomografía, capaz de distinguir entre lesiones hepáticas hipovasculares y las hipervasculares. Y acá ya, miren, lesiones hipoecogénicas, que es el más común en un 65% de los casos. Puede ser por cáncer de pulmón, por cáncer de mama, por adenocarcinoma de páncreas o por linfoma. Las lesiones hiperecogénicas, por carcinoma colorectal, carcinoma de las células renales, coriocarcinoma, sarcoma de Kaposi, algunos tumores endocrinos también. Las que presentan halo periférico, los famosos, algunos hablan del signo del ojo de buey, ¿no? Es característica que nos debe llamar la atención, a veces denominada lesión signo de Target o ojo de buey, generalmente en muchos tumores primarios, sobre todo el cáncer de pulmón y el cáncer gastrointestinal. Los que presentan metástasis calcificadas, adenocarcinoma mucinoso, gastrointestinal, adenocarcinoma mucinoso también de ovario, y los tipo quísticos en el carcinoma de células escamosas, el cáncer de ovario, el adenocarcinoma de páncreas y en el carcinoma colorectal. Luego también hay los pobremente definidos, donde vemos una masa completamente heterogénea que infiltra todo el hígado, muchas veces no hay tejido hepático sano, como en el melanoma, cáncer de mama o cáncer de pulmón, y también en aquellos que se asocia a dilatación biliar. Hay metástasis, ¿sí?, que comprimen, obliteran a veces la vía biliar intrahepática con la consecuente dilatación de estas. Como por ejemplo en el carcinoma colorectal. Es un caso, por ejemplo, de un NM de cabeza de páncreas. Acá tenemos el bulbo portal, está comprimido, por acá se va la vena esplénica, ¿sí? Y acá vemos el tumor hipoecogénico irregular en la cabeza del páncreas. Y vemos las numerosas metástasis que hay en el hígado, con centro hiperecogénico, ecogénico y una periferia hipoecogénica, ¿no? Múltiples. Hay algunas con áreas quísticas, ¿ven? Hay una mixtura de metástasis en este hígado. Y en el caso de abajo tenemos una neoplasia de estómago. Miren, el engrosamiento difuso de la pared del antro gástrico con un atrapamiento gaseoso. La luz está completamente colapsada. Y vemos el caso del hígado con lesiones metastásicas nodulares múltiples. Ya el paciente presenta inclusive, si se dan cuenta, un trombo extenso, una trombosis en la vena porta, asociado también a ascitis. Entonces, recordar que en la metástasis siempre es bueno tener en cuenta que cuando hagamos el interrogatorio del paciente, obviamente si es que ya tiene un NM primario conocido, saber de dónde es, para más o menos orientar nuestro diagnóstico. Y, por ejemplo, así sea un quiste simple en el hígado, en una paciente, por ejemplo, portadora de cáncer de mama, el tratamiento no es igual a atender a la paciente, pero sin ningún factor de riesgo, y decirle simplemente te hacemos un seguimiento en un año porque es un quiste simple de hígado, pudiendo ser una metástasis de tipo quístico. Entonces ahí haríamos otros estudios pertinentes para hacer el diagnóstico. Entonces, ya terminando, esas eran las imágenes al inicio de la diapositiva. Miren, este fue un caso de una hiperplasia nodular focal, de un adenoma, la tercera de un hemangioma y la cuarta de un hepatocarcinoma. ¿Sí? Entonces, para que vean que no es tan sencillo, sobre todo cuando nos tocan nódulos de apariencia atípica. Muchas gracias. Al contrario, doctor Bruno, los agradecidos somos nosotros, porque sin duda que ha sido una disertación, como usted dijo, concisa, como lo prometió, y además abarcando los puntos estratégicos de enfermedad que sufre el hígado en particular. Antes de ceder el micrófono a mis compañeros, quisiera hacer llegar una pregunta, doctor Bruno.
¿Y qué tanto relaciona usted, ya que, bueno, tenemos el antecedente en la disertación que nos hizo acerca de la cirrosis acompañando algunas de las tumoraciones? ¿Qué tanto ha relacionado, si aún lo considera, el engrosamiento o el diámetro de la pared vesicular cuando hay el hallazgo de ascitis? Ya, mire, es que hay que recordar que ese engrosamiento de la pared vesicular, ¿no? Sí, siempre la verdad que es un dilema cuando encontramos engrosamiento de la pared vesicular y no encontramos una lesión intraluminal en la vesícula, ¿no? Entonces, número uno, recuerden que si el hígado está dañado, hay una hipoproteinemia y por lo tanto, ese engrosamiento de la pared vesicular sería debido a eso. Otras veces también debido a que si es que están en una etapa, digamos, aguda de la enfermedad, también puede hacer un engrosamiento por contigüidad de la pared vesicular sin que ésta, digamos, sea debido a una lesión propiamente de la vesícula. Ok, sí, iba en relación más con las tumoraciones o las lesiones neoplásicas que gran parte de las veces nos hemos quedado con la idea de pared vesicular delgada, ascitis maligna, pared vesicular gruesa, ascitis maligna. Iba en ese sentido, doctor Bruno. Ah, bueno, con respecto a eso, la verdad que siempre el dilema, por ejemplo, está en nosotros. eh, ¿La lesión primaria es de hígado que infiltra la vesícula o es de la vesícula que infiltra el hígado? ¿No? Entonces, ahí tenemos también la disquisición. Este, ahora, en un paciente con trasfondo cirrótico se refiere de repente, no he visto, digamos así, una lesión tipo hepatocarcinoma, que es lo más frecuente que vemos, adosada a la pared de la vesícula, que le esté infiltrando. No he visto ese tipo, ¿no? Okay. Pero como le digo, siempre el problema de nosotros está en una lesión primaria de vesícula o una lesión secundaria con invasión a vesícula también. Y recuerden que la ascitis maligna y benigna, bueno, obviamente no es 100% ecográfico, pero recuerden que si no es completamente anecogénica, podría ser, ¿no? Por ejemplo, presentar ecos densos flotantes, ¿no? Cavicaciones, ¿no? Esas cosas ya nos hacen pensar que puede ser una ascitis maligna, ¿no? Frente a una ascitis completamente anecogénica. Qué amable, doctor Bruno. Estamos en los 10 minutos que nos ocupa de los comentarios. Maestro Alberto, maestro Moncayo, por favor. Sí, te comento algo. Excelente conferencia, Bruno. Gracias, doctor. A los tiempos. Saludos de Trujillo. Gracias, gracias. Tengo que ir por Trujillo. Te recuerdo perfectamente en uno de nuestros cursos con el doctor Moisés Guamán. Me senté Interesante a su todos esos diestra, ¿se cursos. acuerda? Sí, señor. Así es, así es. Sino que ahí Mira, estaba sin pelo, ahora estoy con pelo. está bien, excelente. Muy bueno. Tú nos has dado suficiente evidencia para la editorial de esta noche, cuando mencionábamos en primer lugar entre los paradigmas las imágenes inequívocas. Tú nos has presentado una constelación de imágenes que a veces nos hacían dudar si estábamos viendo, ¿verdad?, una metástasis o estábamos viendo simplemente un hemangioma. Eso es realmente impresionante. La argumentación es entonces no olvidar la clínica del paciente, no olvidar los exámenes complementarios, ¿verdad? Para poder llegar a un buen diagnóstico. Excelente, me pareció fundamental. Y por otro lado, entre lo que se llama el pensamiento crítico, al ver esta constelación de imágenes que nos ha presentado, me ha hecho presentarme mi propio pensamiento crítico al llevarme a mi nivel de incompetencia en esa área. Y lo digo con toda sinceridad. Así que la palabra la tienen todos los ecografistas que hacen abdomen, ¿verdad? Y yo me retiro de la escena.
¿Qué tal, maestro? Vaya, pues ahí está, compatible con la editorial de esta tarde. Maestro Roberto, por favor. Sí, bueno, con mucho gusto me tengo que felicitar a Bruno por esta gran charla y gran casuística de toda la patología nodular hepática que realmente es frecuente dentro de quienes hacemos ecografía general. Bueno, yo diría que dentro de toda la casuística que presentaste, para mí lo más frecuente que yo veo son los hemangiomas, que son muy frecuentes y diría los más fáciles de diagnosticar. Y luego vienen la hiperplasia nodular focal, que bueno, siempre tiene un margen de variabilidad y que hay que estar muy pendientes en el diagnóstico. Sin embargo, a más de eso, creería yo que estoy trabajando mucho en utilizar la elastografía en cualquiera de estas anomalías que he visto. No son muy frecuentes, naturalmente, pero estoy trabajando en eso y veo que sí hay alguna incidencia de aumento de consistencia en los tumores, tanto benignos como malignos, en los que he visto. No son muchos, todavía estoy reuniendo una casuística, pero me ha servido como para poder por lo menos identificar con más certeza en esos casos, como presentaste tú, imágenes muy lindas de tumores isoecogénicos que casi no se notan con el hígado, pues hemos visto que la elastografía nos da una ayuda, no es que sea la panacea, pero sí una ayuda para el diagnóstico. No sé si eventualmente tienes alguna experiencia al respecto de eso, Bruno. Bueno, usted sabe que nosotros hacemos también elastografía shear wave para ver lo que es el grado de fibrosis, ¿no? Y yo también, o sea, no tenemos nada pautado, pero también por curiosidad estoy tratando de insonar algunas lesiones con elastografía Ajá. para, como dice usted, para que me pueda ayudar un poco más, ¿no? Me dé un pasito más, digamos, para estar más seguro de que esa lesión tiene, digamos, probablemente benignidad o malignidad, ¿no? ¿Usted está utilizando el shear wave o, Las dos. o las dos, strain también? Los dos métodos. El ShareWave, o sea, tengo las dos disposiciones en diferentes equipos. Entonces, cuando estoy en un equipo uso el ShareWave y cuando estoy en el otro equipo uso la elastografía de compresión, ¿no? Entonces, bueno, tiene su validez cualquiera de las dos para tener como acabas de mencionarlo, una idea, una ayudita más para nuestro diagnóstico, a más del Doppler, a más de la vascularización, a más de su ecogenicidad y todas las cosas que ya lo mencionaste muy categóricamente. Así que mis felicitaciones al respecto de eso. Y como dijo Alberto hace un momento, por sobre todas las cosas, nosotros tenemos que tener siempre en mente la clínica del paciente y eventualmente cuando buscamos o encontramos, mejor dicho, alguna lesión, y creo que Jorge estará de acuerdo conmigo, tenemos que indagar al paciente o a la paciente los antecedentes y eventualmente buscar alguna otra cosa que de pronto nos aparece. Por ahí un tumor en el páncreas, por ahí un tumor en el riñón y preguntar un poco alguna otra cosa al respecto. Ese es mi comentario, estimado Jorge. Y Bruno, felicitaciones una vez más. Gracias, Excelente, Roberto. excelente, Para terminar esta idea, disculpen, siempre es importante, por ejemplo, trabajar con los clínicos. El gran problema que yo tuve al empezar todo esto es de que siempre hay una disociación clínico-radiológica. No se hablan, me refiero en el buen sentido de la palabra, no hay una comunicación, ¿no? Entre el clínico y el radiólogo. Muchas veces el radiólogo informa un montón de cosas que de repente al clínico no le sirve todo, o el clínico pues desea otra información que el radiólogo probablemente no conozca. Y por eso hay muchos detalles. Por ejemplo, nosotros trabajamos con gastroenterólogos, que no sé cómo en México o en Ecuador está el famoso FibroScan, ¿no? Entonces, eso es a ciegas, es la elastografía transitoria. Entonces, muchas veces me mandan los gastros que hacen FibroScan y me dicen, Bruno, ¿sabes qué? Este paciente no tiene pinta, se dice, ¿no? De que tenga cirrosis o algo, pero los niveles de elasticidad me salen volando, o sea, los kilopascales, ¿no? Está súper elevado. A ver, échale una mirada. Entonces, como la ecografía te permite ver el modo B, colocamos el traductor y encontramos una masa hepática.
Y justo ahí aprovechamos a hacer la elastografía y eso estaba disparando, ¿no? Estaba altísimo los kilopascales. Y el hígado estaba normal, el resto. Solamente era la lesión que era justo debajo de la cápsula, donde inciden con el fibroscan para hacer la toma de medida, ¿no? Claro, claro, sí, justamente lo que dices, por ahí es la cuestión de hacer un mínimo 10 muestras en diferentes segmentos, pero puede coincidir algunas veces que el fibroscan, como no tiene imagen bidimensional concomitante, entonces solamente son imágenes ciegas, pues sí puede salir un falso positivo, podríamos decir, en algún segmento, ¿no? Ujú. Sí, excelente, excelente. Doctor Bruno, estoy atreviéndome pues para la audiencia, porque sería difícil darle la palabra a todos. Hemos hecho este ejercicio, enseguida, doctor Miguelito, hemos hecho este ejercicio en nuestras sesiones anteriores. Si usted nos quisiera colaborar, yo a grosso modo, dentro de lo que estuve escuchando de usted, me atrevo a ofrecer un resumen de los abordajes, digamos, formarme un arquetipo o si no, por lo menos un tip de cómo considerar un estudio del hígado cuando se trate de lesiones hepáticas. ¿Le parece bien, doctor Bruno? Usted me corrige, yo solo lo puse así conforme Claro. lo recordé. Me atrevo a considerar la frecuencia como número 1 porque, bueno, usted hizo mucho énfasis en la estadística de aquellos que son mucho más frecuentes que otros, y ya después, ya con la numeración, considerar que hay lesiones, sobre todo tumorales, que son propias de cada edad. Incluso creo que aquí debo de sumar el sexo, porque también, bueno, hizo usted mucha puntualidad en que no solo se trata de que sea un tumor o cáncer o lo que sea, sino que también si consumes algunos hormonales puedes predisponerte. Y otro énfasis que hacía era acerca de la localización, si está usted de acuerdo. La forma, bueno, pues sin duda nos dijo que algunos son muy típicos, incluyendo los bordes y por supuesto la señal Doppler. Algo que usted quisiera recomponer ahí, agregar o por supuesto sustituir. Adelante, por favor, doctor Bruno. Bueno, yo creo que eso es básicamente lo que tiene uno que preguntarse, ¿no? Como yo siempre digo a mis alumnos, ¿no? Cuando uno se sienta con un paciente, la idea del estudio ecográfico, obviamente, yo también con mis médicos que me envían, por favor, en la orden médica, mínimo, qué cosa quieren descartar. Claro. Porque a veces nos llega la orden médica, solamente el nombre del paciente y ecografía abdominal total. Y más nada, ¿no? Y de repente nos sentamos y al paciente lo vemos ictérico, vemos una tumoración en el abdomen, entonces nos vamos haciendo una idea. Entonces, yo con los clínicos les digo, no es que nos vamos a sesgar, porque a veces ellos piensan, porque a veces hacen mal las cosas otros colegas, entonces ellos tienen miedo. A veces ponen a descartar apendicitis y ponen los colegas diagnóstico apendicitis, ¿no? Operan al paciente y no es apendicitis. Ponen todas las características del libro, ¿no? No compresible, peristáltica, el diámetro transverso, todo, y abren y no es eso. Era una ileitis, por ejemplo. Okay. Entonces, por eso es de que los colegas a veces dicen, no, yo te pongo así y tú échale a ver qué cosa encuentras. Claro. Entonces, Perdón, Jorge, que me entrometa, creería que también deberíamos poner ahí la ecogenicidad del nódulo y quizá el número de lesiones, ¿no? Porque si es que es una sola, nos vamos a ubicar hacia algo, como nos explicó Bruno, y si son múltiples, también nos va a explicar hacia otras cosas. No sé si Bruno está de acuerdo en eso, nada más una sí, sugerencia. ecogenicidad o ecotextura, como quieran decirle, ¿no? Para ver hipo, hiper o heterogénea, pues, ¿no? Exacto. Entonces, ecogenicidad y ecoestructura. Y número, decía por último, maestro Roberto. ¿Está de acuerdo, doctor Bruno? Sí, número de lesión. Ok, sabe, doctor Bruno, me atreví a hacer este comentario y sugerencia, porque es un ejercicio que vimos a bien con el maestro Alberto, por lo siguiente. Decimos que nosotros en el ultrasonido no tenemos un bisturí con un microscopio para poder hacer un diagnóstico histopatológico en el que, como usted bien lo hizo ver esta noche, yo pude haber dado, como usted dijo, el mismo diagnóstico para las 4 lesiones, o quizás haber dicho 2 y que este había sido en una toma tangencial, qué sé yo.
Entonces, me parece un ejercicio prudente y a la vez una invitación para los colegas que todavía están a que regresen a revisar esta charla riquísima de información que va a mantenerse en el portal de Microsoft Teams de la Federación Mexicana. Y entonces tomar estos parámetros que están ahí anotados, revisar cómo puedo yo hacer en mi checklist y con lo que nos dijo el doctor Bruno, yo tenerlo quizás a un lado de mi computador y mejorar mi abordaje metodológico de las lesiones hepáticas, doctor Bruno. Bueno, esa es la sugerencia. Claro, uno a veces, como por ejemplo, como radiólogo o ultrasonografista, la tendencia debe ser generalmente a subespecializarse, ¿no? Claro. Mientras más uno esté subespecializado en algo, se supone que uno va a ser más experto. Entonces, por ejemplo, cuando yo hago la parte pediátrica, yo todavía tengo mis tablas debajo del escritorio, porque como todos son con percentil, no me tengo todas las tablas metidas en la cabeza. Entonces, siempre es bueno refrescar, ¿no? Y como eso le digo, o sea, llega el paciente y se me pone en el historial, ¿no? Paciente cirrótico, descartar hepatocarcinoma, por ejemplo, que me ponga un gasto. Entonces, yo estoy pensando que voy a de repente encontrar signos de hipertensión portal, que probablemente encuentre también alguna tumoración. En un cirrótico, lo más probable, un hepatocarcinoma, ¿no? Entonces, esas cosas es importante, porque para mí, lo importante es que cuando uno se sienta a hacer la ecografía al paciente, los hallazgos no tendrían que sorprenderlo al que está haciendo la ecografía, sino serían hallazgos que él tiene que esperar. Claro. Por ejemplo, no solamente en un cirrótico voy a estar enfocado en el hígado, yo estoy pensando que seguro voy a encontrar esplenomegalia, dilatación de la vena porta, ascitis, colaterales, otra serie de alteraciones, ¿no? Porque a veces surgen eso, uno no sabe lo que va a buscar y cuando comienzan a aparecer las cosas, uno comienza a dar diagnósticos separados. Como yo le digo a mis alumnos, como menú de cocina, ¿no? Papas, camotes, yucas, frijoles, pero no arman el plato. Y muchas veces el cuerpo del informe está en la conclusión. Y el clínico patalea y dice, total, me dice más hepática, me dice piedras en la vesícula, pero todo aislado. No me hace la cocina de todo eso. Entonces, por eso la mayoría de clínicos busca eso, a alguien que te arme todo, que te estructure bien el informe y que pueda el clínico tomar una decisión más oportuna, ¿no? Porque es así, como cuando de repente el doctor Gil habló de segmentación hepática. A veces hay colegas que no ponen la segmentación hepática, más en el óvulo derecho, más en el óvulo, pero para el cirujano es muy importante, por ejemplo, saber la segmentación. Así es. Así es, doctor Bruno. Doctor Miguelito, por favor, adelante su comentario. Buenas noches a todos. Doctor Bruno, muchas felicidades por su ponencia, realmente muy interesante. La sesión pasada que vimos anatomía normal del hígado por ultrasonido, comentamos que los ginecobstetras por lo general nos enfocamos al embarazo y es poco común que revisáramos hígado. Se comentó al último que pues por lo interesante que era que íbamos a empezar a hacerlo. Ahora usted, gracias a su ponencia, aumentó mucho más la inquietud e interés de seguir insistiendo y buscando en las mujeres embarazadas pues las lesiones, una revisión por ahí del hígado, aunque no seamos expertos en el área, pero sí nos daría tiempo de poder identificar alguna lesión. Y más ahora, con su ponencia, con sus imágenes, nos da esa facilidad de identificar lo bueno o lo normal de lo anormal. La pregunta sería, en su experiencia, ¿hay alguna lesión que sea más frecuente en el embarazo? Y segundo, ¿el embarazo modificaría la evolución de esta patología? Y aprovecho, y un comentario, estaba checando las imágenes ahorita en retrospectiva, y aquí en lo que pone el resumen el maestro Jorge, las imágenes posteriores de las lesiones sería bueno revisarlo. Por lo general en la mama, cuando hay un cáncer o una lesión de mayor consistencia, da sombra posterior. Y aquí revisando las imágenes de hígado,
la gran mayoría o casi todas no observé que tuviera una sombra posterior. Entiendo que son lesiones blandas, no tan duras como en la Así es. mama. Serían las Lo que preguntas he y el visto, comentario, maestro. claro, lo que he visto más en las lesiones, si se ha dado cuenta, bueno, no le mencionaba, a ver, lo que pasa es que a veces ya cuando comenzamos a hacer muchos casos nos olvidamos de la parte esencial. Ya me hizo acordar eso. Yo a los alumnos les digo siempre, busquen los artefactos. En mama, por ejemplo, es importante el artefacto, lo que es el refuerzo acústico posterior. Generalmente el fibroadenoma no es tan sólido, duro, pétreo, que haga sombra, ¿no? Que atenúe mucho los ecos. Generalmente va a haber debajo un refuerzo acústico posterior. Entonces, por ejemplo, si ha visto usted las fotos del adenoma, de la hiperplasia nodular focal inclusive, hay un poco de refuerzo en vez de una sombra, porque no son lesiones completamente duras, pétreas, ¿no? Con respecto al embarazo, la verdad que como radiólogo veo muy pocas embarazadas, ¿sí? Las pocas veces que me ha llegado era porque la paciente embarazada cursaba con dolor del cuadrante superior derecho y el médico quería descartar una litiasis, que es lo más frecuente que he visto. Hígado graso y litiasis. No he visto, si no es un par de casos de hemangiomas como hallazgo incidental, pero por ejemplo no he visto un adenoma que de repente podría haberse visto debido a que es un problema hormonal durante todo el embarazo. Pero la verdad que no he visto, porque solamente veo embarazadas para ese tipo de ecografías, de cuadrante superior derecho, enfocados al dolor, para descartar litiasis, sobre todo obstrucción o pancreatitis. Gracias, maestro. Muy bien, entramos entonces ya a la recta final de nuestra sesión. Lástima, todo lo que comienza tiene que terminar y en este caso, bueno, pues así son los espacios de reducidos. Estamos, como dije, ya en esta recta. Si hay algún comentario para el doctor Bruno, ya abierto, por favor, adelante. Excelente, Bruno. Aprovecho la oportunidad. Al día de ayer hablé con Moisés Guamán ¿Ya? y recordábamos los cursos que dictábamos allá en patología fetal, muy variada, por cierto, ¿no? De malformaciones y los cursos de Doppler y ecocardiografía. Y me decía que solo cuando se supere el problema de la pandemia tendremos la oportunidad de vernos nuevamente. Y me dijo, te tengo que llevar a Trujillo y ahí nos veremos, si Dios lo permite, Bruno. Ojalá, doctor, Dios lo permita, claro que sí. Muy bien. Bueno, pues ojalá que se dé y de pronto, bueno, pues con los que vamos a poder mientras, sabemos que debe ser un número reducido, por eso lo hacemos así en Huatulco, pero bueno, ya está a la vuelta de la esquina, 25, 26, 27 de noviembre, ustedes lo saben, ahí nos vamos a encontrar. Por lo pronto, nuevamente, doctor Bruno, como ya ha recibido las felicitaciones, no nos queda... Y no podemos quedarnos atrás, por supuesto, perdón por haberlo dicho antes así, no podemos quedarnos atrás, decirle muchas gracias. Esto ha sido como usted nos había prometido, como usted nos había comentado, una disertación específica. Es un mundo de información el hígado. Alguien podría desarmar una computadora tal vez o ver una cierta matrix ahí de pronto con un montón de numeritos, códigos y demás. Eso es el hígado. Y detrás de todo eso, además, hay que ser lo más específico posible. Entonces, con los elementos que usted nos ha aportado esta tarde, doctor Bruno, considero que para los que se van iniciando, para los que estamos caminando en este transitar, bueno, pues ha sido de mucho provecho. Y bueno, pues si nos permite, seguiremos invitándolo para colaborar con esta gran familia. Como ya se dio cuenta, somos una familia, somos un grupo de amigos y bueno, pues nos da mucho gusto seguir sumando. Y Trujillo hoy se suma con el doctor Bruno Sagastella, a quien agradecemos mucho. Un abrazo. Muchas gracias por la invitación y a todos los colegas y amigos. La verdad que es un gusto encontrarme con el doctor Roberto Moncayo, el doctor Sosa Olavarría después de tiempo. Y es eso, o sea, nos mueve la pasión por lo que hacemos. Y en Así es. este caso, por el ultrasonido. Y hacemos esto porque nos gusta.
¿no? Es eso. Gracias por la invitación y cualquier cosa, coordinamos y estamos presentes. Qué amable. Muchísimas gracias. Maestro Roberto, un abrazo. Igualmente, todos, y para Bruno, para todos ahí que están presentes en la charla. Muchísimas gracias, Bruno, y A usted, muy doctor. complacido de estar siempre presente en este tipo de conferencias y por ende con Alberto, que es el coordinador científico, que es un placer oírle todas las... Aunque no sea, como él dice, aunque él no trabaje en esto, es neófito, pero de todos modos, pues me encanta que opine al respecto de eso. Saludos a todos. Ok, bien, pues, estimados colegas, miembros de esta federación, amigos, familia, en 15 días nuevamente estamos al aire con nuestra tradicional ya jornada científico-académica. Hoy ha sido un placer. Paquito, hacia ahí nos estamos yendo. Gracias, un placer escucharlos, saludarlos. Estamos en contacto. Gracias por la invitación. Maestro Artemio, nos vamos. Hola, ¿qué tal, Jorge, Bruno, Artemio, ¿cómo Roberto? estás? Buenas noches. A Bien, los bien, tiempos, ¿eh? qué gusto escucharte. Y Tiempo, de igual sinceramente, manera. acá pendiente de prácticamente todas las actividades que realizamos aquí en la Federación. Jorge, muchas felicidades, excelentes profesores que has invitado. Y bueno, aprovecho para enviarles un fuerte saludo y sobre todo en esta etapa tan difícil de la vida, de la pandemia, que todos verlos bien y verlos sanos. Sobre todo. Sí. Maestra Fernández, maestra Lynn, nos despedimos. Buenas noches a todos, excelente ponencia y me da gusto escucharlos por medio de la plataforma. Jorge, se te felicita por este gran trabajo y mantenernos unidos y aprendiendo como siempre. Sobre todo. Muchas gracias y buenas noches a todos. Ahí le mandó su abrazo el maestro Sosa, doctora Aline. Bien. Pues, gracias. Uno de regreso. ok, pues a todos muchas gracias. Un abrazo, Teresita, María Angélica Torres, Marcelo, maestro Roberto. Abrazo bien fuerte. Cuídese mucho. Igualmente. Para todos, un abrazo. La Federación Rompiendo Paradigmas. Así es. Cierto. Desde aquí hasta Trujillo, después por Argentina, luego Colombia, luego Ecuador, Perú, Venezuela. Bueno, no se diga. Vámonos a viajar por todos lados. Cuídense mucho, pasen buenas noches. Alberto. Gracias, buenas noches. Betito. Buenas noches. Buenas noches. Marcelo, buenas noches. Albino, Violetita, Wilson, Rocío, Chío Huerta. Un abrazo, Chío. Buenas noches, maestro. Saludos, Buenas doctor. noches. Saludos a todos. Cuídense mucho. Emita, nos vemos. Héctor, qué bueno que lo vemos en esta plataforma, mire, todo el día ya por lo visto aprendiendo todos. Gerardo, qué gusto. Cuídense mucho. Buenas noches. Buenas noches, maestro. Saludos. Cris, un abrazo. Cuídese, que la pase bien. Nos estamos viendo. Le marco mañana. Sí, maestro, gracias. Buenas noches. Angélica Pacheco, cuídese, que pasen bien. Nos vemos en 15 días. Arte. Jorgito, me dio gusto saludarte. Un abrazo y felicitaciones una vez más. Excelente trabajo. Nos vemos. Cuídate mucho. Buenas noches. Tú también. Anita Martínez, Alejandro, nos vemos. Cuídense, que estén bien. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, saludos a la maestra Estrella. Buenas noches, maestro. Buenas noches. Saludos. Claro que sí. Gracias. Saludos, gracias, maestra Lynn. Abrazos para todos. Bendiciones. Cuídense, gracias, bye. Chao.